Una buena así como Between Two Ferns, no sé si la han De visto. todas maneras, Sí. sí, lo he visto. ¿La han visto Sí, ese? sí. Es brutal. El de Zach Galifianakis. Sí. Sí, bacán ese. Bueno, es actuado también, no es real, pero Pero si genera una con Obama, pues, weón. El weón invita a Brad Pitt, se terminan peleando. Sí, es bacán, es bacán muy ese. bueno. Hola a todos, soy Juan Pablo, bienvenidos a Conexión Creativa, el podcast donde hablamos con gente creativa. En el día de hoy me encuentro con Benjamín Nast. Benjamín es chef, cocinero, chef de patio, de Mencia y de calle. Tienen 3 restaurantes. Vamos a hablar un poco de su trayectoria, cómo inició en el mundo de la cocina, el detrás de escenas, lo que nadie ve. Vamos a intentar hablar de esas cosas. Benja, muchas gracias por venir, te pasaste. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Viniste en tu moto, me dijiste. Así es. ¿Te Siempre, no me bajo de ella. Genial. ¿Te gustan las motos? ¿Cómo partiste en ese mundo de las motos? Las motos siempre, desde que chico era fanático de... O sea, soy fanático de los ruedas, de la rueda en general. Sí. Es como mi segunda pasión. Genial. Es mi escape, es como, no sé, es ese momento en el que no tengo que pensar sobre la pega, sobre la gastronomía, sobre los problemas. Estoy viendo motos, estoy viendo autos, viendo carreras. Me encanta. Siempre fue una pasión de chiquitito. Me acuerdo que mi papá me decía que cuando nosotros vivíamos en Alemania, porque yo nací allá. ¿Naciste allá Nací en Alemania. Y íbamos en la carretera y yo me sabía los nombres de las marcas y tenía 2 años, ¿cachai? Entonces siempre fue una pasión que estuvo ahí metido y bueno, las motos es parte de eso mismo y hace un par de años pude comprarme mi primera moto. ¿Cuál fue? Una Husqvarna, una 401 blanca. Creo que llegaron muy pocas a Chile. Y era preciosa, nadie la tenía. Me paraban en la calle y me decían, wow, ¿y esa moto dónde la sacaste? Y ahora sacaron una versión un poquito más para todos y está lleno, pero por suerte me salí de ahí. Fuiste uno de los primeros. Sí, fue uno de los primeros. Y después, ahora ya pertenezco a un grupo de una marca, soy embajador de la marca Triumph. Y estoy feliz. Creo que ahí pude comprarme la moto que siempre soñé, que fue la Street Triple. Genial. Que es una moto que me encanta. ¿En esa viniste? Sí, no me bajo. Bien. Es mi modo de transporte y me muevo para arriba y para abajo en ella. Sí. Además llego a todos lados mucho más rápido. Es un tema de practicidad también, no tiene simplemente un tema de la pasión, sino en una ciudad como Santiago, tú sabes, o sea, moverse es parto. Sí. Y la moto a mí me permite de que tenéis una reunión en 20 minutos allá, boom, llego a los 20 minutos. Además, debo reconocer que yo soy bastante caótico, no soy muy ordenado con los tiempos, por lo tanto, Nos dimos cuenta. como pueden ver, como se pueden dar cuenta, entonces la moto en el fondo me perdona un poquito más ese tipo de situaciones, ¿cachai? Sí, entiendo. Bueno, esa es la otra parte también, un poquito más de logística. De logística. Genial, ¿no? Genial. Las motos, claro, te permiten andar mucho más rápido en la ciudad y aparte, claro, ocupan mucho menos espacio que un auto, entonces puedes hacer más cosas. Sí, obvio. Y aparte para mí esa energía, canalizar la energía, me encanta la velocidad. Yo sé que es peligroso, pero bueno. Ahí es donde en el fondo yo descargo mucho mi trabajo, donde mi día a día, donde me siento un poquito abrumado a veces, o frustrado o estresado, agarro la moto, me voy, doy una vuelta, vuelvo. Bacán. Y es ese momento en el cual, no sé, estoy yo 100% con todos mis sentidos puestos en algo que no me permite pensar en nada más. Porque una moto no es un auto en que tú te echas para atrás, agarras el teléfono, que cuál es el problema que pasa mucho. Que tú veis que están la gente manejando así con el celular en la mano, escuchando la radio, o hablando con la polola al lado, lo que sea. En la moto tú no puedes hacer eso, en ningún caso. O sea, en la moto tienes que estar con tus 5 sentidos puestos, 100% en la pista y en la calle. Entonces, a mí eso es lo que me desconecta un poco de mi cabeza. Soy una persona muy caótica que está todo el tiempo pensando y como te decía antes, un poco medio adicto al estrés. Sí. Y
Y la moto lo que hace es me desestresa. Te desestresa. Genial. Sí, todos necesitamos eso. O sea, todos necesitamos, para muchos, algunos son las guitarras, Claro. la moto. Vale, una moto. Preguntarte, bueno, eres chef, tienes 3 restaurantes. También preguntarte como tu inicio, cómo empezaste, qué te llamó al mundo de la cocina, pasaste por 2 carreras antes, cómo fue eso y cómo decidiste, ¿sabéis qué? Me voy a dedicar a la cocina. Esto es lo mío. Es curioso porque yo no cocinaba cuando chico. Sí vengo de una familia de muy buen gusto gastronómico y con historia, claro, con una familia muy matriarcal, con descendencias italianas, españolas, evidentemente por el lado de mi papá, alemana. Pero por el lado de mi madre era muy de la tradición de las abuelas, las mamás cocinando. Y ese era su territorio, ¿no? Claro. Era ese lugar que siempre estaba, pero con una calidad gastronómica única. Eso yo creo que siempre fue algo que yo tenía metido en mi memoria. Pero era el reino de ellas, muy matriarcal, donde nosotros no nos metíamos mucho. Entrábamos, obviamente, claro. Estaba metido dentro de nuestro ADN. Yo me acuerdo, tengo memoria, empiezo a pensar siempre. La casa de mi abuela, la casa de mi bisabuela, porque yo estuve con ella, alcancé a vivir con ella hasta los 19 años, me refiero a vivir, que ella vivía en la familia, hasta los 19 años. Entiendo. Siempre el motor de cada una de sus casas era la cocina. Y tú llegabas a la cocina y estaban los olores, el olor a la despensa, las cocinas de domingo, las reuniones familiares, siempre eran en torno a la gastronomía y a la comida en general. Y eso fue algo que estaba metido dentro de mí. Era tan así que yo me acuerdo de chico, yo llegaba alegando a mi casa de que cuando iba a comer a la casa de mi amigo o de mis compañeros de curso, comía puré con salchicha y eso yo no lo podía entender, porque en mi casa mi mamá cocinaba todos los días cosas distintas y también había un ritual que siempre se mantenía, que era nosotros almorzábamos y cenábamos siempre sentados en la mesa. Bacán. Siempre, y era ensalada, plato de fondo, postre, y era algo que era siempre. Y algo que ya no está mucho, o sea, si lo piensas ahora, algo que se está perdiendo cada vez más, también con el delivery, por ejemplo. Y la forma en que estamos viendo nosotros ahora, la vida también es mucho más rápida, hay mucha más tensión, hay más estrés, no te puedes tomar tantos momentos como te los tomabas antes. Sí. Entonces, la competencia es mucho más grande, tenés que estar más activo. Bueno, la familia también ha cambiado. También eso es distinto. Y bueno, a mí nos tocó, o por lo menos a mí me tocó eso, que se me metió dentro de mi ser, de mi subconsciente de alguna manera. Y yo empecé a crecer siempre ligado a este motor, a estos olores y a esta sensibilidad. Yo siempre fui muy artista para mis cosas. Me encantaba crear, hacer, dibujar, construir en general. Claro. Pero claro, colegio tradicional, una época en la que era todo un poquito, ibas como un corderito detrás del resto, ¿cachai? Salgo del colegio, entro a estudiar, entro a estudiar ingeniería. Yo creo que ni siquiera se me pasó por la cabeza estudiar una carrera técnica. Creo que pensé en estudiar diseño en algún momento, apareció en mi radar, pero el problema era que, claro, había mucha influencia de los más viejos. Pero ¿cómo vas a estudiar diseño? ¿Qué te vas a morir de hambre? ¿Qué vas a hacer con eso? Y claro, ya ingeniería comercial, porque me iba bien en matemáticas, me gustaban un poco, pero nada más, ¿cachai? Entro a estudiar ingeniería civil en la Portales, lo paso increíble el primer año. Yo creo que el primer año de universidad es lo más entretenido que existe en la vida, porque todavía eres un pendejo, pero te estás abriendo al mundo de una forma única, claro. Es espectacular. Pero claro, no veía para adelante, decía, bueno, no veía mucho futuro. Me cambio a comercial en la Adolfo Ibáñez y ahí me doy cuenta efectivamente que no era lo que yo quería.
el ambiente no me gustó. Ya no me sentía cómodo con la proyección. Entré en una especie de crisis existencial. Tenía casi 20 años. No sabía qué es lo que yo quería hacer algo con las manos. Quería en el fondo crear. No me servía esto de los procesos, de la contabilidad, de las planillas de Excel, de la economía, de algo que era tan abstracto para mí en aquel momento. Yo necesitaba algo que fuese tangible, ¿cachai? Y yo necesitaba, y tenía la inquietud de expresarme de alguna manera también, entonces estaba buscándolo y realmente en un momento estaba medio perdido, no sabía para dónde ir y tomo la decisión de dejar las carreras e irme a viajar. Genial. ¿Dónde viajaste? Y me fui a Europa. Agarré mis cosas, tocaba guitarra, por eso aquí viéndolo, me acordé. Vendí la guitarra y me fui a Europa y estuve un año allá, trabajé, viví solo. Quería salir del nido, también estaba agobiado en mi casa, me peleé con mis viejos, no hablaba con ellos. Complicado. Ahí. No, rebelde total, ¿cachai? No. Y me acuerdo que fue un día que yo llego a la casa ya en una última pelea con mi mamá, que no nos podíamos ni ver. Como que evidencio mi frustración con lo que estaba viviendo, con esa inquietud de salir, de hacer algo. Y mi papá se acerca, me ve y me dice, tú lo que necesitas es irte a la casa. Y yo le digo, sí, papá, me quiero ir, me voy. Bueno, ándate, po. Ya. Uf. Y me fui un año, estuve fuera en Europa, trabajando, viéndomelas por mí solo, y ahí tuve que cocinar. Y en el momento en que me tuve que cocinar, me empecé a dar cuenta que amaba ir a comprar. Y lo pasaba increíble en los supermercados, lo pasaba increíble en el mercado. Me iba a todos los mercados que existían a mirar productos y a probar todo tipo de platos. Y de repente me pongo a trabajar como camarero, me empieza a gustar el servicio, me empiezo a enamorar de ese estrés, de esa tensión que existe en la gastronomía en general, claro. En el servicio en general, ya sea en un café, en un bar, en un restaurante. Empiezo a agarrarle el gusto a eso, ¿no? La tensión, el estrés. Y ahí tomé la decisión de volver y estudiar gastronomía. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en el École, en la escuela francesa. ¿Qué tal tu formación? ¿Qué tal? Mira, yo, como te conté, yo venía un poco apurado. O sea, yo me doy cuenta que quería canalizar esta inquietud creativa o me quería expresar y me quería apasionar también por la gastronomía y estaba en ese camino. Y el École para mí fue una herramienta. La escuela en general, fuera de ya sea el École o otra escuela, yo la tomé como una herramienta para dar el salto a ya meterme en el mundo gastronómico. Claro. ¿Cachai? Entonces, me acuerdo que yo ya el primer año, no sé si el primer año o al tercer semestre, entro a hacer una práctica en el Hotel Ritz y me quedo trabajando ahí. Y todo el segundo año estuve trabajando y estudiando. Entonces, no sé, entraba a las 8 de la mañana a la escuela, salía a las 4 de la tarde, me iba directo al hotel y trabajaba ahí hasta la 1 de la mañana y así todos los días. Personalmente, ¿tú encuentras que un chef, o sea, una persona que quiere estudiar cocina, como se tiene que estudiar o solo quizá, como tú ya habiendo pasado ese proceso, es necesario? Hay chefs que quizás se forman de otra forma. Tú igual estás como en un mixto. Entonces... A ver, yo no soy quien para decir cuál es el camino de cada uno. Yo tomé ese camino y mi forma de pensar hoy en día es que... a ver, primero, en la gastronomía tú nunca terminas de aprender. O sea, y yo creo que no es en la gastronomía, sino en todas las carreras. Claro. Uno siempre tiene que estar formándose y viendo qué es lo que está pasando. En el momento que tú ya dejas de actualizarte, o de soñar, o de saber qué es lo que está pasando en tu carrera, o sea, en el fondo estás muerto. Porque significa que ya perdiste cualquier tipo de motivación. Claro. Empieza a dedicarte a otra cosa.
como te digo, cada uno tiene su camino distinto. Existen grandes cocineros en el mundo que han hecho su carrera en base a aprendizaje personal, cada uno por ellos mismos, autodidactas, que se pusieron a trabajar con un cocinero, le tocaron la típica historia de que le fue a tocar la puerta a Sí. Pierre Garnier, uno de los cocineros más importantes de París, y dijo, yo quiero aprender a cocinar, y el otro le dice Dale. no, y se quedó afuera 3 días, decidió tocar puerta hasta que lo dejó entrar y empezó a hacer lo que aprendí. De esas historias hay 250.000. La mía es, vale, me metí a estudiar, creé el vínculo y después dije, no puedo perder tiempo. Claro. Y empecé a trabajar y no he parado desde ese momento hasta ahora. Hasta ahora, Claro. Genial. Hablaba un poco de eso, como de esos tiempos de descanso. ¿Te tomas tiempo de descanso? ¿Cómo son para ti eso? Porque a veces tú me decías, el estrés se puede volver una adicción. Sí. ¿Cómo lo manejas ese estrés también? Bueno, la moto, pero... Bueno, uno de esos es la moto. No sé, como que... Bueno, depende mucho de la personalidad. Yo no me he tomado vacaciones hace... No sé, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y más porque cuando empiezas a ser emprendedor o empresario gastronómico, porque yo ya no solamente soy cocinero, sino también me dedico al negocio de la gastronomía. Claro. Cambia incluso mucho más Sí. tu forma de vida, ¿cachai? Mis tiempos libres hoy en día están basados en disfrutar con mis hijos. Tengo 2. Con mi pareja y poco más, la verdad. Okay, amigos, a ver, a mí hay una cosa que me encanta, que puede ser un poco redundante dentro de lo mismo que hago. Me encanta salir a comer. Me encanta que me atiendan, me encanta el servicio en general, no solamente tenerlo, o sea, hacerlo, perdón, no tenerlo, sino vivirlo. Y me encanta salir a comer. Y ahí también son esos momentos en que quizá no estoy descansando al 100% porque también estoy observando y estoy aprendiendo y estoy viviéndolo. Claro. Pero me gusta mucho eso. Luego, si tú, como hablábamos antes, si me ponías en la playa, dame 2 días. Ya después de eso 2 días necesito empezar a hacer algo porque si no me vuelvo loco. Y hablando de eso, porque te gusta vivirlo también. Y bueno, has viajado aparte a varias partes. Sí. ¿Qué restaurantes te han llamado la atención o como que tú has dicho, wow? Así como que recuerdes que, no sé, el servicio o los platos que te hayan sorprendido. No sé si nos puedes contar como alguna experiencia que hayas tenido en algún restaurante. Hay muchas. Yo te puedo contar la experiencia que a mí me marcó y que me hizo querer trabajar en un lugar, por ejemplo. Hablemos de eso. Yo me acuerdo que yo era... Cuando estaba estudiando, era la época del boom de la gastronomía, como decían, la gastronomía molecular, tecnoemocional, de vanguardia, todo eso. Que en realidad era cocina moderna, nada más. Creativa. Y en ese momento, el número uno, el jefe de alguna forma de todo esto, era Ferran Adrià, del Bulli, que es el restaurante más influyente de la gastronomía moderna, por lejos, que hoy en día está cerrado. Y es el creativo creativo, o sea, no creativo, no es la palabra, es el que en el fondo cambió la forma de cocinar y la forma de mostrar la gastronomía, y gracias a él hoy en día el 99% de los restaurantes trabajan de una manera que en su mayoría viene del Bulli. Inspiró a muchos chefs. No solamente inspiró, cambió formas de trabajo, todo. Bueno, y el Bulli, yo fanático, persiguiéndolo siempre, no quería ir a trabajar ahí. Lamentablemente por situaciones que, por mil
situaciones, y una de esas era porque las pasantías para entrar al bully era prácticamente imposible, recibían más de 3.000 aplicaciones al año, claro, y solamente podían entrar 100 o 35, creo que eran 35 stagiaires, que son practicantes, y recibían 3.000. Imagínate, era ridículo. Entonces no pude entrar, y el 2011, cuando yo vuelvo a Europa, justo fue el año que ellos cerraron, entonces las posibilidades se reducieron a 0. ¿Ya? Pero uno de sus jefes, que fue el jefe de cocina de él durante 10 años, se llama Albert Rauric, él abrió un restaurante de cocina asiática en Barcelona, muy basado en la estructura del bully. Fue en el restaurante que yo trabajé durante 4 años. Y cuando yo llegué ahí, bueno, mi ex señora, me acuerdo que en ese momento estábamos juntos y ella vivía en Barcelona, yo estaba viviendo en Marbella, y fui para allá, me dice, Benja, tú tenés que ir a conocer este restaurante. Vamos para allá, y me acuerdo que el restaurante era una barra que recibía solamente 20 personas, donde todos los cocineros estaban adentro, todo súper prolijo, todo súper ordenado, todo perfecto. Se movían como si fuese, no sé, un baile, claro. Y me acuerdo que esa cena para mí me marcó, y yo dije, yo aquí tengo que trabajar, yo tengo que estar aquí. Y apliqué al restaurante, y después estuve ahí trabajando 4 años. ¿Te acuerdas qué pediste? Sí, era un menú de degustación. Eran 22 platos, creo. Ah, era ese tipo de menú que no te sirven nomás. Exactamente, te van dando. Pero me acuerdo de platos que me marcaron, como un chaguamushi de jaiba. Me acuerdo un filete de pollo crudo. Cosas que uno no las piensa ahora, como pollo crudo, ¿no? Pero era un pollo de corral específico de no sé dónde, que sí lo podías comer crudo, que solamente lo calentaban en la parrilla. Claro. Y todos esos platos a mí me dejaron marcado, y dije, no, aquí yo tengo que trabajar. Preguntarte, Benja, bueno, tú tienes 3 restaurantes, chef, y has tenido el proceso de que hacer una carta. Como... Sí. ¿Cómo es ese proceso para las personas que no lo saben? Porque también me imagino que tienes que buscar varias inspiraciones, cosas de la época, o quizá no. Entonces, ¿cómo ha sido cómo es el proceso de hacer una carta, por ejemplo? Me han preguntado muchas veces cuáles son los procesos creativos de cómo tú vas desarrollando cartas, platos, etcétera. O es muy único de cada preciso momento, me imagino, también puede ser. Hay muchas. Una de ellas es esa. Depende mucho del estado anímico en el que está ahí también. Pero tiene que ver con que en muchos de los casos es disciplina. Y no parar, por ejemplo, de trabajar. Y yo me acuerdo que hay un documental en Netflix que se llama Abstract. No sé si lo han visto. Sí. ¿Lo han visto? Y hay un capítulo que a mí me gusta mucho, que es el de Christoph Niemann, que es el dibujante de New Yorker, de las portadas de New Yorker. Sí. Bueno, en ese capítulo, él hace una frase que dice que la creatividad nace del trabajo. Mucha gente cree que en el fondo la creatividad es ponerse a pensar que las flores, pasarse así, no sé. No, viajar, no. Nace en la disciplina, en el obligarse a ser creativo y en tener ese momento en que muchas veces tú vayas a estar en un momento en blanco, no tenés puta idea qué hacer, claro. No sabes, pero es ponerte a las 9 de la mañana, que es tu horario de trabajo, hasta las 6 de la tarde, independiente de que no tengas idea qué es lo que vas a hacer, agarrar el producto, en mi caso, y desarmarlo en 50.000 formas distintas y empezar a cocinar, obligándome. Puede ser que simplemente yo agarre un zapallo y que lo corte en rodajas y lo tire a la plancha y lo quede mirando. Lo pruebe y diga no. Y después lo corte en otra forma, lo tire al sartén con mantequilla, diga no. Sabéis que no salga nada. Pero puede que en ese proceso de repente, como estoy obligado a hacerlo, mire para el lado y vea una zanahoria
y diga, aquí está. Él en el documental habla de eso, y ahí es donde él crea esto, no sé si han visto no me acuerdo cómo se llaman, pero de esas rayas que él utiliza, no sé, por una zapatilla y empieza a dibujar sobre la zapatilla una bailarina, una ilustración, ¿no? Un lápiz y empieza a crear cosas distintas. Es porque esa obligación de tener ese momento y de obligarte a trabajar es donde empieza a nacer la creatividad. Y en el trabajo se genera la creatividad. Exactamente. Y no es como que uno va a esperar a esa musa que te viene a susurrar. No, eso es lo que decía, claro, caminar por las praderas y mirar las flores y las estrellas y va a aparecer. No, esa cuestión no existe. O sea, la creatividad nace del trabajo. Sí, de todas maneras comparto esa idea. Personalmente yo estudié cine y mucha de la parte creativa del cine viene antes de grabar la película, viene a hacer el guión, pensar la idea, preproducción. Entonces te tiene que pillar trabajando la creatividad, porque si no te pilla... todo eso que hablan del brainstorming, donde en el fondo sentemos en una mesa y empecemos a tirar ideas. Eso es trabajo. Eso es trabajo. O sea, eso es trabajo puro y duro. Y ahí empiezan a aparecer cosas que chuta, pero ¿tú qué dijiste? No, sí, que la zapatilla verde fluorescente. Mira, bueno, ya solo... Y así, ¿cachai? Para mí es clave la disciplina y el obligarse a trabajar y a ser creativo. Benja, ¿cómo has generado una buena relación con tu equipo de trabajo? Porque, claro, quizá tienes como... ¿Quién dijo que es buena? ¿Y quién dijo que es buena? No, trato de... Y van a ver el episodio de todo el equipo. Oh, el Benja. Corte. Después todos los comentarios abajo, funado. Todos tus cocineros. No, pero claro, está la gente que trabaja en la cocina, pero también la gente de servicio. Hay muchas personas que trabajan en un restaurante, la gente no sabe que son muchas personas. ¿Cómo tú generas esa cultura de un buen trabajo? El recurso humano hoy en día es el valor más grande que tenemos, 1. Y 2, es lo más difícil de manejar. O sea, en algún momento creo que lo hablamos, no sé si está dentro de lo que hemos conversado ahora, que ya estamos en el podcast en sí, pero antes, sobre la vanguardia de la gastronomía hoy en día, y va basada en eso. O sea, yo creo que... pensar en que la vanguardia va en la tecnología de los platos o la presentación, no. Eso ya está prácticamente todo creado. Incluso estamos yendo un poquito para atrás en reducir procesos, en que haya menos intervención en el producto, que se entienda mucho más qué es lo que estamos comiendo en vez de tantas espumas, aires y polvos mágicos a los platos. Yo creo que la gente quiere entender mucho más lo que está comiendo y de hecho la gente quiere algo mucho más simple que algo más complejo. Lo complejo hace que la gente incluso a veces como que diga, ¿qué es esto? No, se asusta un poco. Entonces esa parte ya está. El tema es cómo lograr sacar la gastronomía de ese estigma de que es esa carrera donde todo está permitido, donde existe abuso laboral de alguna forma, de horas de trabajo, donde los gritos están permitidos, donde la gente echa horas, donde tú como cocinero tenés que aguantar los malos tratos, donde tú como cocinero tenés que aguantar trabajar muchas horas por poca plata, ¿cachai? A ti te tocó eso, me decías. Claro, o sea, yo fui criado de esa manera. O sea, yo fui criado de trabajar 16 horas al día y anda a quejarte. Te quejabas y te ibas y atrás venían 5 personas que estaban... 5 personas que lo único que querían era tu puesto. Hoy en día ya no es así. Entonces, y está bien. O sea, venir con que no, ves que las nuevas generaciones no aguantan. No. Ey, el que se tiene que adaptar es uno. Si la generación ya es. Y además es que está bien. O sea, yo como cocinero y ya como empresario y todo esto, también me doy cuenta de que la base de un negocio es el recurso humano. El valor está en el recurso humano. Ahora, esto no quiere decir que
que yo hoy en día haya cambiado completamente esto y que todas las prácticas y que los sueldos y que todo sea que yo pague. No. Esto es un proceso muy largo que no tiene que ver solamente con uno como empresario, sino tiene que ver con muchas otras cosas. ¿Cachai? Sí. Entonces, es complejo. Pero, volviendo un poco a la pregunta del trato y de cómo manejar los equipos, o sea, el respeto siempre es lo más importante. El respeto ante todo, entender de que todos necesitamos tiempo, de que todos necesitamos tiempo para sentirnos bien, para hacer nuestras cosas, para vivir, para salir a tomarnos una cerveza, de que el trabajo, que también aprender a reestructurar las formas de trabajo para que para que en el fondo todo se pueda llegar a hacer en el tiempo que tú tienes que estar ahí. Y nada, como te digo, esa es la nueva vanguardia de la gastronomía, sino el ambiente laboral y la calidad de vida. Cuando contratan a un cocinero, Benja, ¿en qué te fijas? ¿En qué aspectos te fijas? O en realidad, como las ganas de trabajar o en otras cosas, como tú como ahora empresario y también como chef. ¿En qué cosas te fijas al contratar a alguien? Mira, lo que a mí más me importa es la experiencia, ¿no? Y el compromiso también, las ganas de trabajar. Es sumamente importante tener ganas, tener... hay veces que tú también te fijas en esa hambre que pueden tener cada uno y esa es la forma que tú como jefe lo puedes explotar, porque puedes agarrarlo y lo vas canalizando y lo vas ayudando a que pueda explotar. Yo personalmente soy bastante abierto, no soy un autoritario en el sentido de la creatividad, todo lo contrario, a mí me gusta que aporten, que me traigan, que de alguna manera que cada un cocinero, si hablamos de la cocina, sea capaz de también de desarrollarse en su creatividad y mostrarme algo. Y si yo veo que tú tenés la capacidad de traerme algo que yo no sé, yo la voy a explotar. ¿Cachai? Y eso para mí es clave. También me interesa mucho la rigurosidad, tanto si es que como hoy en día está cambiando el tema y vamos a trabajar pensando en que tenemos que mejorar la calidad de vida de la gente, también pido ese mismo compromiso de vuelta. O sea, en el fondo, si yo estoy de acuerdo con algo, pues ya tú también entrégalo de vuelta, ¿cachai? Y ahí, bueno, pero eso va a poner compromiso y un montón de cosas. Una de las cosas que te comentaba antes, yo creo que lo único que sí yo critico un poco hoy en día es la falta de tolerancia a la frustración. Hay a veces una tolerancia un poquito menos curtida que teníamos nosotros cuando nos formábamos, quizás evidentemente porque nos formábamos un poco a los palos, pero tenías que desarrollar un callo mayor. Hoy en día no puedes formarte de esa manera, evidentemente. Entonces, esa tolerancia tiene que venir un poco de uno, no del mentor, ¿me entiendes? Sí, te tiene como que cambiar un poco la fórmula. Sí. Hoy yo no te voy a exigir a ti que te quedes 16 horas trabajando conmigo o más horas trabajando conmigo. Claro. Tú vas a trabajar las horas que tienes que trabajar. Pero si tú quieres, yo sí te voy a explotar. Claro. Explotar en el fondo, cuidando la palabra, o sea, no explotar, sino explotar tu desarrollo personal. Claro. Y te voy a empujar y te voy a llevar adelante y te voy a llevar a... Y ahí es donde tú empezás a encontrar elementos que pueden ser fundamentales para ti y para tu equipo. Si al final lo más importante es crear equipo, lo más importante es tener esos pares que están contigo, que empiezan a cocinar como tú. Yo fui equipo de gente muy importante y lo que a mí más me inquietaba era cómo tratar de pensar cómo mi jefe piensa para yo poder presentarle algo y que él me diga, sí, eso es. Y eso era el mejor regalo que yo podía recibir, ¿cachai?
Me acuerdo de haber presentado 2, 3 platos que se pusieron en el menú y esos platos eran míos. Y me acuerdo perfectamente que él me daba una palmada y me decía, simplemente me decía así, fuiste tú. Con eso te das por pagado y te das por ganado. Eso es lo mejor que te puede pasar. ¿Te ha tocado formar un cocinero que quizá no tenía mucha experiencia y ahora pasó por tu cocina, quizá no sigue ahí o quizá sigue ahí, te sentís como totalmente orgulloso de esa persona? Claro, siempre hay. Hay gente que va, hay gente que vuelve. Claro, el mundo de la cocina también es muy dinámico. Sí, obvio. Es muy pequeño, pequeño. Formas elementos, se van, los ayudas, vuelven, así. Así fue también como te formaste tú. Siempre. Benja, ¿qué piensas? Porque yo, antes de que viniese, hacía la analogía con las películas, por ejemplo. Ya. Que, por ejemplo, cuando uno va a ver una película, ahora está mucho en Netflix, y la vi en la casa, y también hay muchos restaurantes que están ahora generando experiencias. Sí. Porque quizá cuando queréis ver realmente una película, y yo como vengo del mundo del cine, yo digo, hay que verla en un cine. Muchas películas se hacen para verse en el cine. Sí. Quizá también hay platos que se hacen no para que te lo lleven en delivery, sino que tenéis que tener esa experiencia. ¿Cómo tú te fijas en eso en tu restaurante? Como necesito crear una experiencia, necesito como sorprender más a la gente ahora, porque quizá con todo esto del delivery, como todo esto instantáneo, ¿cómo ha sido eso para ti? Bueno, pues que hay restaurantes y restaurantes. Hay restaurantes que se basan en la experiencia en el restaurante y hay otros que pueden llevar la experiencia a la casa. O sea, de patio, de patio, por ejemplo, está cerrado hoy en día porque no tenía la elasticidad para ser llevado a la casa. ¿Cachai? Durante la pandemia, yo siempre fui muy crítico y reacio al delivery. O sea, no lo quería en ningún caso. De hecho, yo tenía de calle lo abría antes de la pandemia, y se me acercaba Uber, Rappi y todas las plataformas, y yo le decía, no quiero, porque, y este era mi pensamiento en aquel momento, primero, quiero que la gente venga a comer a mi restaurante porque la experiencia es acá. Claro. Y lo otro, el delivery es el productor de basura más grande que existe en el mundo. O sea, era mi pensamiento pre-pandemia. Cuando entramos en pandemia, tuve que tachar todo eso, bueno, hacer así, y tuve que cambiar la forma de pensar. Y evidentemente el delivery vino y está para quedarse y no va a desaparecer, todo lo contrario. Ahora, ¿cómo esto lo puedes ir cambiando? Yo creo que también empezó a existir una conciencia con respecto al packaging, de que el packaging tiene que ser biodegradable o compostable, etcétera, etcétera. Y ahí yo, sin meterme con el tema de las plataformas, porque de hecho sin ellas no habríamos funcionado durante todo este tiempo, así que eso no tiene que ver. Le dejo un poco la responsabilidad a cada uno como restaurante en cómo despacha su producto. O sea, yo me encargué de que todo mi producto fuese desechable y idealmente compostable, ¿vale? Y esa fue en el fondo mi consigna, ¿cachai? Con respecto a la experiencia, como dices tú, nada va a cambiar a la experiencia del restaurante. O sea, eso es imposible. Pero nosotros tratamos durante la pandemia de crear conceptos y elementos que te pudiesen llevar esa pequeña experiencia a la casa con el delivery. Benja, pasando por otro lado, y también creo que lo mencionaste, como esa gente que te ha inspirado a lo largo de los años. Ahora, ¿cuáles serían como tus héroes, heroínas, como gente que quizá te ha formado dentro de la gastronomía? Sí, o quizá no los conoces personalmente, pero que tú los admiras sus platos, admiras sus restaurantes, admiras su manera de... Hay varios. De hacer cocina. Hay uno de mis... a ver, uno de los restauranteros, que es chef, pero a nivel empresarial que yo más admiro es Cristian Puglisi.
porque entendió el negocio. También tiene una visión de sustentabilidad que me gusta mucho. Algo que es un poco más difícil acá en Chile o en Latinoamérica en general, pero él lo logró hacer. Y no sustentabilidad con respecto a su restaurante y también cómo él va manejando el negocio entre ellos, que es muy, muy interesante. Tiene su propia granja, la que distribuye parte de las verduras a un restaurante, la otra parte se la distribuye al otro, una panadería que le distribuye el pan a cada uno de ellos. Es muy circular. Es muy circular y está muy bien pensado. Yo creo que él es uno de los que más admiro en ese nivel. Ferran Adrià por lo que logró. Evidentemente siempre va a ser el padre. Y bueno, Raúl, que fue mi jefe durante 4 años, siempre va a estar ahí como un mentor. Genial. Y pasando por, claro, el mundo de la cocina y los años que hay estado, ¿te has dado cuenta de ciertas malas recomendaciones como que se hacen en tu profesión? Como malas recomendaciones que tú escucháis, como gente que recomienda ciertas cosas, oye, si haz esto, y tú decís, oye, no es tan así. Como, ¿has escuchado esas malas recomendaciones en el mundo de la cocina? ¿Malas recomendaciones en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, no sé, a mí quizá el mundo del cine, por ejemplo, o escuchar una recomendación como, sí, tenéis que, no sé, todo se trata acerca de leer este libro, tenéis que educar. Y para mí es mucho más práctico. Para mí. Pero es que para mí también es lo mismo. Yo creo que cada uno es como lo que en algún momento lo hablamos. Con respecto al desarrollo de personal como cocinero. O tenéis que formarte en una escuela gastronómica. Tenéis que hacer esto, tenéis que hacerlo todo. Mira, yo. Te cacho. Yo también creo que cada camino es distinto. Cada camino es diferente, cada inquietud es diferente, cada persona es diferente. Yo personalmente creo que no existe una mala recomendación, depende de cada uno cómo la tome, ¿no? Si a un cocinero joven se me acerca y me dice, chef o Benja, oye, ¿qué me recomendáis? ¿Crees que me debería ir a hacer una práctica en el extranjero? Yo le voy a decir, sí, anda. A mí me sirvió un montón y creo que es algo que deberías hacer. Pero no significa que porque tú la hagas vas a ser mejor. O no significa que porque él la hizo y tú no, él va a llegar más lejos que tú. Claro. El camino es de cada uno. Y yo creo que lo que sí influye es la pasión por lo que haces. Y levantarte con ganas a seguir trabajando a ese momento que decimos, vale, pongámonos a trabajar, hagamos las cosas bien y tenemos para adelante. Eso no depende del camino que haya hecho, o no depende de cómo hiciste el camino, sino de que llegaste ahí. ¿Me cachai? Te cacho. Sí, entiendo que es más personal. O sea, al final... Claro, todo en la vida es como más personal y puede que haya gente que haya tenido como estos errores, que no sé si te ha pasado como haber tenido un error que en su momento te afectó mucho, quizá era un error, pero después tú dijiste, oye, fue clave para el éxito posterior. Pero por supuesto, es clave equivocarse. Sí. O sea, a ver, y ahí es donde empieza a aparecer la experiencia. Por algo uno se acerca a los más viejos y les dice, oye, le preguntáis recomendaciones o de alguna forma te mentorean un poco, ¿cachai? Claro. Ahora depende de ti cómo tú interpretas eso, cómo también aceptas la crítica, porque siempre, y esto me ha pasado, y siempre obviamente los mayores con mucha más experiencia, la gente que lleva en el rubro, no solamente en el rubro, sino también en el rubro empresarial, uno se acerca a personas que no tienen nada que ver con lo tuyo, pero que son empresarios, grandes empresarios, y te empiezan a contar y te dicen, bueno, pero Benja, esto no es así, esto debería hacerlo así.
Depende de ti cómo lo tomes. Porque ellos evidentemente ven las cosas de una manera, pero es muy distinto verlas desde tus zapatos, como tú lo has vivido y con todo el sacrificio que tú le has puesto también a las cosas. Y esto es la típica historia del emprendedor. O sea, yo mis restaurantes los he sacado solo. He tenido compañeros como han sido mis socios que han estado ahí, pero a sudor y sangre mía también de estar ahí día a día, porque estoy día a día ahí. ¿Cachai? Puede que a veces no estoy tanto como me gustaría, porque pucha, tengo que hacer 1000 y otras cosas, soy papá también, ¿cachai? Y tengo que estar con mis hijos también, porque también para mí es fundamental estar presente con ellos. Pero todo eso, estar en las botas de alguien, es muy fácil mirar desde afuera y decir, pucha, te estás equivocando, o tienes que mejorar y esto y lo otro. Pero estar desde el punto de vista de todo, del sufrimiento que uno lleva como empresario, que todos lo vivimos, los aciertos y los desaciertos, claro, y las equivocaciones, es distinto. Entonces, ahí depende mucho de uno, de cómo lee la crítica, cómo lee no solamente la crítica, sino el mentoreo, por decirte algo. No sé si está bien dicho, pero de la gente con más experiencia que tú, claro, que te va a recomendar, que te va a decir qué es lo que tienes que hacer o cómo lo deberías hacer. Y en muchos casos hay consejos muy, muy buenos y otros que pucha, no son tan buenos y tú tendrás que filtrarlo. Y esa crítica, porque... Y no solo la crítica, sino que también la crítica a tus platos, porque también... Bueno, ese es el día a día. El día a día, o sea, es parte del business, como del negocio. ¿Cómo lidias con eso? ¿Te afecta mucho? Al principio me molestaba un montón. Te molestaba mucho. Cuando uno es más joven y tiene más ahí el empuje de que no, esto es lo que yo tengo que hacer y así se tiene que hacer, y uno es más romántico para la gastronomía, no para la gastronomía, para su carrera, y cree que uno va a llegar lejos porque tiene que ponerle esto al plato, y porque la foto, y porque el plato tiene que ser lindo, y a veces no te das cuenta que, pucha, no es comercial. A ver, aquí hay una cosa que está clara, que en algún momento lo conversamos también. Sí. El romanticismo, aquí hay una cosa que es que existe un romanticismo enorme en todas las carreras. Esto no tiene que ver solamente con la gastronomía, pero en las carreras creativas, sobre todo cuando uno es joven y empieza, uno viene con mucho empuje porque quiere crear y quiere hacer y quiere hacer y quiere hacer, y donde uno quiere de alguna forma, uno apunta al que ya hizo y dice, yo puedo hacer eso y quizás lo puedo hacer mejor, y quiero hacer lo que él hace o hacerlo a mi manera, claro, y viene ese ímpetu, ¿no? Sí. Y de desarrollo, de crear, y existe un hambre enorme que es fundamental, es parte del motor, esa benzina, ¿no? Pero hay que entender una cosa, al final del día no sirve de nada ser el más creativo, el mejor artista, si no es negocio. O sea, cuando tú empiezas a tener restaurantes y eres tú el dueño del restaurante y empiezas a meterte tú en los números y empiezas a entender un poquito más de eso, chucha, te das cuenta y dices, oh, puta, sí, ok, está bien pintar bonito, pero no sirve de nada si no lo puedo vender. O sea, al final del día tu restaurante tiene que ser negocio y tienes que ganar plata, y si no ganas plata no sirve de nada. Si tú no le puedes echar benzina al auto, ¿de qué te sirve? Lo tenéis parado. Por más que sea el Ferrari más lindo, precioso, hermoso, man. ¿Cachai? Que, o sea, al final ese sería un auto para contemplar, una obra simplemente para contemplarla y mirarla así, pero no sirve de nada. Entonces, eso también es un aprendizaje. Claro. Y es un aprendizaje al que yo me he enfrentado y que he entendido. Me ha costado, porque yo sí era de esos que tenía mucho romanticismo dentro de mí y creía mucho en el plato lindo y en el plato impresionante y conceptual, y que yo te iba a dar algo que tú nunca habías probado en tu vida. Y, claro, pero ¿de qué sirve si no tengo el restaurante lleno?
Y aparte de la locación, que se habla mucho de que los restaurantes, como el 90-80% puede ser locación quizá, pero como también no solo tiene gente que vaya por locación, sino que vuelva y vuelva y vuelva. Bueno, ahí está el servicio. Lo más importante de un restaurante, existen varias cosas. Una es el servicio, la infraestructura y el producto. O sea, creo que esas son las tres cosas fundamentales. La locación hoy en día influye, pero yo creo que debería ser una cuarta, ¿vale? Porque hay locaciones que tú dices, ¿cómo puede ser posible que la gente vaya para allá? Yo lo comprobé con respecto a De Calle, me funcionó así también. ¿Dónde está ubicado De Calle? De Calle está puesto en Plaza Egaña. En Plaza Egaña. Nadie da un duro por Plaza Egaña. Y ahí estamos nosotros. Y ahí están. ¿Cachai? Entonces, Okay. sí, pero no. ¿Cachai? Pero lo que sí es fundamental es el servicio. O sea, si tú me preguntas cuál es el Sí, top es número 1, servicio. Y cuando dices servicio, ¿a qué te refieres con servicio? ¿Como a la A atención, la atención, tiempo, a la atención, al tiempo, a cómo... pucha, a la experiencia en completo. Mucho la experiencia es la que tiene la gente. Es la experiencia que la gente tiene en el restaurante. Claro. Tú puedes ir, aquí yo siempre lo digo, tú puedes ir a un restaurante, comer bien, correcto. Bueno, ese es el desde. Claro. Tener que comer bien. No puede ser espectacular, quizás no es la mejor comida de tu vida, pero comiste bien. Claro. Te atienden espectacular. Platos rápido, caliente, en su punto. El garzón, un 7. Te cagaste la risa con el weón. El local está entretenido, buena música, ¿cachai? Lograron meterte en un mood en el cual si ibas con tus amigos o con quien sea, lo pasaste la raja. Claro. Tú a ese restaurante vuelves. Pero si tú vas a un restaurante donde la comida es espectacular, Sí. pero espectacular, pero el local pucha, tiene música fome, no está en las condiciones que tú esperabas o que tú necesitáis, y sobre todo te atienden mal, tú no volvés. O tuviste una mala experiencia con el servicio, vale decir que el garzón nunca llegó a tomarte la orden, claro. O pediste algo y te llegó otra cosa, o te tiraron los platos, o a mí me pasó hace te poco... cobraron mal una cuenta, que ojo, esa cuestión también pasa, y pasa mucho. Pasa. A mí me pasó hace poco que estaba con un amigo, fuimos, no decir el nombre, pero este lugar, fuimos a comer, no pedimos mucho, pedimos como un jugo, algo para comer y estábamos conversando. Y pasó que empezó a llenarse un poco, empezó a haber fila. Y llega el garzón y nos dice, bueno chicos, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y harto chequeo. Y igual nos sentíamos como, puta, nos quiere echar. Y después literalmente nos dijo como, bueno chicos, ya les voy a traer la cuenta. Y nada, pues como, nos estaba echando básicamente. Y le dijimos, ¿nos estás echando? Y dice, pero bueno, estamos conversando acá, o sea, venimos a conversar acá. Nos estaba echando como... Igual fue una experiencia... Yo nunca volvería ahí, tenéis razón. Y la comida era buena, pero yo nunca volvería a ese lugar porque... O sea, ¿te diste cuenta? O sea, ¿cómo te pueden echar? Sí. A mí me ha pasado. Y ahí es donde existe un control. Y ahí es donde volvemos a la conversación del recurso humano, ¿no? Sí, como... Porque es súper complejo. Claro, es fácil criticar al dueño y decir, bueno, oye, esto, pues no pagas bien, o las horas, o todo eso. Ya, ok. Pero cuando manejáis equipos de 20, te puede pasar perfectamente que pase algo así, ¿cachai? No te diste cuenta y el otro viene y te echa, te echa al comensal, y como a él no le importa... Sí, no, después hablamos con el... Ese compadre no va a volver nunca más. Claro. O sea, tú no vas a volver nunca más. Yo no voy a volver. A mí me echan de un restaurante y yo no vuelvo. Sí, no. Otra cosa muy distinta, que en algunos locales se hace a veces, que cuando las reservas están a full, y eso yo lo hago, estás lleno del restaurante y viene un walking o una persona sin reserva, tú le puedes decir, oye, mira, no tenemos reserva, pero... esa mesa de ahí te la puedo prestar por... No te la puedo prestar, te puedes sentar ahí por 2 horas. Ah, ya le dices... ¿Estás dispuesto? Bacán. Porque a las 2 horas te voy a tener que
invitar a que te retires. ahí sí, claro. Ahí ya cambia el Sí, tema. Si sí. tú le avisas antes a alguien Sí, de que todas no maneras. tiene reserva Claro. y que está dispuesto, eso en Nueva York funciona así. Es así. Es así. También nosotros tenemos una cultura de ser comensales complicados. ¿Ah? Sí. El chileno no es un comensal fácil. Mm. Ojo. Una cultura compleja. En otros países uno entiende que uno va a un restaurante y tiene que comer y se va. Mm. Acá es como flaco, esto, el otro, y ey, tampoco es así. Mm. También hay una falta de educación de parte del comensal enorme. Bueno, pasa eso también. Sí, como... Pasa mucho, hay prepotencia. Entonces, es súper delicado esa línea. Donde en el fondo tú puedes apretar a tu gente y donde en el fondo tenéis que protegerla. Porque, ¿cachai? Tú no podéis dejar que a tu equipo lo traten así como así nomás. Claro, ¿cachai? tenéis que Y tenéis que protegerlo. entender que si vas a salir a defender, perdiste ese comensal igual. Porque si tú salías a defender a un camarero porque lo estaban toreando, tú sabes perfectamente que ese compadre no va a volver. Ya perdiste a alguien y además ese viejo o esa persona va a hablar mal de ti. experiencia, Y bueno, ¿verdad? y tenéis que asumir que eso va a pasar así. Pero yo no voy a dejar, por proteger a ese comensal, voy a dejar que hablen mal de mi equipo. Yo personalmente he echado 2 o 3 veces a gente del restaurante. ¿Te acuerdas las experiencias que...? Yo me acuerdo una vez que eché a unos chicos, los invité a que se fueran. ¿Y por qué? Porque estaba el restaurante lleno. Me acerco a la mesa y me dice, oye, ha pasado, no sé, media hora que no me han traído un plato. Esto no puede ser, que no sé qué, no sé cuánto, sabéis que no aguanto. Y se puso súper pesado. Mm. Yo voy al camarero que le había tomado la orden y le pregunto, oye, ¿qué pasó? Nada, pucha, pidió y no le llegó el plato. Evidentemente estábamos llenos, estaba tapado el restaurante, pero se está poniendo súper prepotente y súper mala onda. No te preocupes. Fui, le expliqué que había un problema en la cocina. Sí. A ver, había pasado media hora. Evidentemente media hora es mucho tiempo. Claro, sí. Pero tampoco es una brutalidad. Claro. Y le pregunto, ¿qué pidieron? No, pidieron esto y esto otro. Me acerco y le digo, mira, ¿sabes que no te preocupes? Disculpa la demora, la mesa está invitada, te puedes retirar. Te invito a que te vayas. Y me dice, ¿pero cómo? No, sí, o sea, no quiero que lo sigas pasando mal y por ende empieces a crearme mal ambiente. Estamos con un problema, te estamos pidiendo disculpas, pero no estás siendo receptiva, así que por favor, ándate. Y se fueron. Y se fueron. Y después me entraron adentro a pedirme disculpas y todo. Ah, genial. O un señor, que me acuerdo una vez, un caballero también, porque se demoró mucho un plato, 20 minutos. Chucha, ya, ok. Tampoco es tanto. Los reglamentarios 15, se pasaron 20. Empezó a tratar pésimo a la camarera, me ofreció plata para que yo la despidiera. O sea, yo le dije, pero o sea, ¿qué falta de respeto es esta? Brígido. Ándate, no te quiero ver nunca más. Oh, qué brígido. Fuera, ándate. ¿Cachai? Una vez unos chicos llegaron 4 que pensaban que era otro tipo de restaurante, pidieron una ronda de copete, ni probaron los tragos y tenían unas caras así como que ay, esto no es lo que yo quiero, y yo estaba sentado al lado. Me paro y les pregunto, oye, ¿tienen algún problema, alguna cosa? ¿Los trataron mal? No, pero esto no es lo que yo quería. Bueno, váyanse. Yo les pago la cuenta. Bacán. ¿Se las pagaste? Sí. O sea, no se las pagué, si claro, no les cobré, ¿cachai? Básicamente se las pagué igual. Pues claro, perdía. Pero se fueron, pues. Y, es que ahí donde uno dice, mal ambiente, o sea, claro. Yo no voy a... Yo estoy dispuesto a perder a ese comensal, y yo sé que ese comensal va a hablar mal de mí a mucha gente, y prefiero eso y proteger a mi equipo. Sí. Evidentemente, ahí está donde yo digo que es muy delgada la línea. Evidentemente yo tampoco voy a permitir que mi equipo trate mal a un comensal. Claro. Y ahí yo tengo que tomar cartas en el asunto. Pero al otro lado tengo que hacer lo mismo. O sea, claro. Si no sería inconsecuente. ¿Cachai? No, trata mal a mi equipo, pero yo no puedo dejar... Pero mi equipo no puede tratar mal... O sea, no puede tratar mal a nadie. Claro. No.
igual estás dispuesto a... Y esto también pasa en las creaciones artísticas, tenés que estar dispuesto a que la gente igual, de cierta forma, te odie. Oye, Porque así te van también otros a amar. O sea, las 4 personas que estaban al lado viendo eso, mira, como hoy se después preocupa de este de sus podcast trabajadores. vamos a ver los comentarios abajo. Sí, van a estar los cabros no, claro, pero, que lo echaste. no, claro, a ver, sí, al final, cuando uno empieza a hacer este tipo de cosas y sobre todo en este tipo de rubro, Sí. es evidente que no a todo el mundo le va a gustar lo que tú haces. Claro. Y también hay otro tema. Hay días y días. Hmm. Esto es un trabajo del día a día donde hay mucha tensión y donde tú tienes que relacionar y donde tú tienes que relacionarte todos los días con gente. Trabajar con gente y relacionarte con gente. Es como la obra de teatro todos los días haciendo la misma. Todos los días. Uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro. Es evidente que algún día te puede pasar algo. Sí. La diferencia con el teatro es que quizás tú la tenías ensayado y tú estás repitiendo. Aquí el problema es que aunque estás repitiendo, estás lidiando con personas que son distintas todos los días. Claro. Con estados anímicos y todo el tema. Entonces, pasa, y me ha pasado, que pucha, porque un engranaje se echó a perder ese día, como puede ser, pucha, se nos cayó la máquina de la impresora de comandas de la cocina, que me ha pasado un par de veces, y se nos cayó 15 minutos y no se dio cuenta nadie, y en ese momento entraron 25 comandas que ya llevan 15 minutos de retraso y que falta todavía que esas comandas se empiecen a producir. Entonces, te queda una cagada, compadre, que te la compro. Y ahí empezás a tratar de solucionar el tema y hay comensales que te entienden y te dicen no te preocupes, todo bien. Pero hay otros que se enchuchan y ¡pum! Y te la tenés que comer, ¿cachai? Entonces, esas cosas pasan todos los días y tenéis que lidiar con eso. Y aparte está el otro tema. Chuta, yo trato de escuchar bastante. Antes escuchaba mucho menos con respecto a de patio, que yo ahí cocinaba lo que yo quería y te lo comí. Hoy en día con demencia y con de calle no es así. Trato de hacer mucho... hacemos una cocina que es mucho más transversal. Ya. Como ¿Vale? que escucha a las personas. No, claro. O sea, es una cocina mucho más democrática. Es mucho más para todos. Ya. Pero evidentemente hay gente que le va a gustar y hay gente que no. Y la gente que no, bueno, ¿qué queréis que haga? Yo no puedo cocinar para todos. O sea, yo no le puedo dar el gusto a todo el mundo. Si no, sería que estoy al servicio de todos. McDonald's. No. A ver, seguramente hay alguno que no le gusta el McDonald's, ¿eh? O sea, yo no creo que el McDonald's sea a gusto de todos. Claro. Ojo que hoy en día No, con el mío. tema de los vegetarianos, los veganos, todo ese tema, chuta. Mira, McDonald's no se ha actualizado en eso. Claro. Burger King sí, tú puedes ir en Burger King pedir la hamburguesa que sea creo que con Not Burger. Sí. McDonald's no. Tú tienes opciones para, bueno, hay varios tipos de dietas, como keto, veganas, como tú tienes... Opciones vegetarianas sí, veganas no. Hay uno que otro plato que se pueden transformar, veganizar. pero no estamos tan metidos en eso. Pero vegetarianos siempre. Genial. Siempre. En de calle sí hay un par de platos veganos. Pero no es, a ver, no es nuestro foco tampoco, ¿no? O sea, Entiendo. yo lo respeto 100%, pero Entiendo. es que cada uno con su postura. Genial. Benja, ¿dónde la gente puede, bueno, ir a tus restaurantes? Coméntanos un poco de eso. ¿Dónde te pueden encontrar? Otra pregunta que te quería hacer, porque está en redes sociales. Sí. ¿Cómo ha sido ese paso de estar en redes sociales? ¿Tú las administras? Me imagino que no. Me imagino que hay una persona ahí. O quizás tú sí administras tus redes. Bueno, la de los restaurantes no la administro yo. Genial. Pero la mía sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido eso? ¿Te quita mucho tiempo? ¿Cómo ha sido la relación Me con quita las redes? más tiempo de que a veces me pongo ocioso y estoy mirando... Está ahí los reels. Mirando reels y tirando el dedo para arriba y de repente digo, ¿por qué estoy perdiendo tiempo acá, cachai? Claro. Pero... ¿Ha traído no. más gente? Sí, siempre. Es Sí. fundamental las redes sociales. O sea, Sí. sin las redes sociales hoy en día no funcionáis. Pero yo soy más orgánico en ese sentido. No es que las trabaje. La mía, personal. Claro. Las de las empresas, las de los restaurantes, sí, evidentemente. Esas están trabajadas con una agencia
que se encarga de Genial. potenciarlas para que estén constantemente funcionando. Genial. Pero las mías, trato de mostrar un poco lo que me gusta a mí, o sea, mis restaurantes, mi vida, La moto. las motos. Sí. Sí, eso es. O sea, Genial. obviamente empiezan a aparecer marcas que te apoyan, pero no es lo que yo busco. No es tu enfoque. No, me enfoqué en los Los restaurantes. sí, Claro, ya, bacán. evidentemente las redes sociales se empiezan a abrir un mundo de un nuevo negocio que dependiendo de si cuaja conmigo y me sirve y me suma, lo tomo y siempre lo tomo. O sea, no soy... o sea, es evidente, tampoco lo voy a dejar de lado, ¿cachai? Y por último quería preguntarte, Benja, ¿cómo ha sido tu medición de éxito? Porque muchas personas miden el éxito de distintas formas, como... Yo soy muy duro conmigo mismo. A veces demasiado. Y me cuesta mirarme a mí. Independientemente que quizás me ven en la historia y me encanta la foto y como que me veo un poco pretencioso en ese sentido, pero no es verdad. Me cuesta bastante el medir mi éxito como cocinero, empresario, todo eso. ¿Por qué? Porque las he visto duras durante mucho tiempo con respecto a sobre todo estos 2 años, respecto a la pandemia, ha sido muy complejo. Sí. Ha sido muy duro para el negocio. Por lo tanto, soy bastante cauto cuando tengo que hablar de que, como te digo, la raja, o sea, a ver, estoy flotando, estoy funcionando. Estoy funcionando y eso ya para mí es un éxito, estar funcionando. Esto no me estoy haciendo millonario con esta cuestión, todo lo contrario. Estoy día a día luchando con las deudas, con los proveedores, con esto, con lo otro. Y es algo que ahí es donde en el fondo trato de ser bastante cauteloso con decir, o cuando me tildan de chef exitoso o esto, lo otro. Como que no me gusta mucho, ¿cachai? Trato de bajarle un poco el perfil en ese sentido. Genial, genial. Hay distintos medidores del éxito también, como la plata. Y tú que pasaste por momentos difíciles quizá, ¿cuál ha sido tu relación con la plata, como tu filosofía con la plata que en el transcurso de los años para ti? A ver, a mí la plata es la herramienta que es la benzina que Como te tu ayuda, combustible, es lo el ves como combustible. eso. Genial. A mí no me interesa más que mis restaurantes y mis negocios funcionen, poder tener tranquilo a mis hijos, Claro. que Poder es proveer y un par de cositas que me gusta hacer. Pero la verdad no es mi foco. Mi foco es estar tranquilo. Genial. A mí lo que me interesaría, o sea, lo que me interesa y donde yo mido mi éxito es en la tranquilidad. ¿Qué tan tranquilo estoy hoy en día? ¿Vale? Y ahí es donde me empiezo a medirlo, ¿no? Genial. ¿Y estos últimos meses han estado tranquilos? No. No han estado tan tranquilos. No, o sea, ahí es donde volvemos a esa adicción con el estrés, ¿no? No estoy tranquilo porque estoy moviéndome, estoy ocupándome. Genial. Estoy preocupado por cosas que son importantes, son cosas que son fundamentales para mi carrera, para mi vida, tanto laboral como personal. Y me tienen ocupado, me tienen trabajando. Entonces, no estoy tranquilo. No estás tranquilo, estás intranquilo. Sí, pero de una buena manera. Sí, y una vez lo leí en un libro, analizaba eso de... Hay veces que las personas tienen como... el peor lado de una persona a veces puede ser el peor, o sea, el mejor. Entonces, tu mayor debilidad al mismo tiempo es tu mayor fortaleza. Como... Quizás Sí, a veces, no sé, a veces ese momento en cuando te sentís tan presionado, claro. Es como, no sé, es una ecualización, ¿cachai? Hay veces que estáis súper presionado que te empezáis como o tenéis tantas cosas encima tuyo, tantos elementos, que te anuláis un poquito y te bloqueáis y lo único que quería es hacerte bolita, bueno, y quedarte ahí.
Sí. No me digan nada más, por favor. No Claro. quiero escuchar ningún problema más. Pero también a veces estás en ese mismo momento y te cae esa última gotita que te rebalsó el vaso Claro. y puta, reaccionaste. Mm. Y viste la luz y dijiste, ahora, no puedo parar. ¿Cachai? Creo que sí, y ahí voy a hablar en ese sentido de que un poquito... sí soy muy optimista Mm. y he estado en momentos bien oscuros a nivel en mi carrera empresarial, laboral, personal, todo, por muchas cosas, pero siempre he tenido un pensamiento positivo y creo que siempre he buscado la forma de salir. Mm. Y independiente que a veces como que te empezás a acostumbrar al dolor y a esa adicción al estrés, trato de buscar la tranquilidad igual, ¿cachai? Y le pongo el norte, ya sea como yo llegue por allá, llegue por acá, o ella llegue, porque a veces llega ella sin que tú la estés buscando. Claro. O sea, la estás buscando, pero sin que tú tomes el camino que estabas pensando, la tengo ahí, ¿cachai? Yeah. Y entonces, nada, eso. Yeah. Benja, ha sido un placer tenerte acá y... Oye, tenía esta idea que me comentaste antes del podcast. Debería generarla. De verdad que... Vamos a ver si nace. Si nace, o sea, Sí. hablar... O sea, me encantaría escuchar... Bueno, yo no vengo del mundo de la cocina, pero ver a dos chefs hablando, así como... Porque se generan otras cosas. Es una idea que está en carpeta, ha pasado de varias manos en mano. Así que bueno, en una de esas la podemos concretar. Genial. Entretenido. Hablemos dónde la gente puede ir a tus restaurantes. Hablemos dónde te pueden encontrar en redes sociales y todas estas redes sociales van a aparecer acá. Bueno, Benjanast es la mía. Y después... Bueno, ahí pueden encontrar todas. Bueno. Ahí está De Patio, Demencia y De Calle, que son los restaurantes. Los que están abiertos ahora son Demencia y De Calle. De Patio está cerrado de momento y esperamos poder volverlo a traer eventualmente. Genial. Ya pues, gente. Ahí se van a anunciar todos los proyectos que vayan apareciendo. Sí. Ahí ya saben, van a estar los links abajo para que puedan ir a visitar los restaurantes de Benja. Y nos pueden seguir a nosotros en Conexión Creativa Podcast, en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Estamos en todas las redes sociales. A todos. Están todos. Y nos pueden apoyar en Patreon. Fue un placer tenerte, Benja. De verdad, muchas gracias. Te pasaste. Gracias, JP. Un placer. Estamos terminando el podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Cuídense. Chao. Buena, weón. Buen podcast, weón. Bueno. Sí, me encantó.